felicitaciones a todas las comunidades de la Facultad de Filosofía y Letras, a sus autoridades y en particular a la decana que conozco en reuniones de decanas y decanos, y respeto y valoro su trabajo desde lejos y ahora desde cerca, así que realmente felicitaciones y gracias también por abrir este espacio de celebración a un espacio de reflexión, ¿no? Que finalmente de eso se trata la vida universitaria, poder reflexionar, hacer un análisis crítico, sistemático de la vida circundante y también, por supuesto, planear futuros más promisorios, futuros para todos, para todas y para todos, ¿no? Como dijo la compañera que me presentó hace mucho tiempo, que me dedico a temas de género, educación, sexualidades, políticas públicas, pedagogías, y de alguna manera pensando, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes están del otro lado? Una diversidad seguramente de proveniencias académicas, algunas personas sí serán de educación y otras serán de los profesorados, de la facultad o de otras facultades, probablemente haya docentes, probablemente haya otros profesionales de otras facultades que no tienen que ver con la educación o con las humanidades. Entonces, le propongo hacer un planteo general, como suelo hacer, que es arrancar un poquito historizando cómo llegamos a la Ley de Educación Sexual Integral y poder sí plantear algunos de los desafíos y de los grandes temas que hoy estamos enfrentando, ¿no? ¿Vamos? Hola. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, para apoyar, ¿no? Para apoyar mi presentación, ¿de dónde veníamos cuando estábamos discutiendo? Recién la compañera decía, los movimientos feministas que empujaban a que se sancionara una ley. Los estudios de género en la educación en Argentina, en América Latina y en general en el mundo occidental tienen una tradición, tienen ya unas cuantas décadas, y lo que fueron denunciando fue la manera como inadvertidamente, porque no se miraban las prácticas educativas desde la perspectiva que posteriormente la educación sexual integral introdujo, no se miraban las prácticas, los libros, las formas de construcción de las identidades desde una perspectiva crítica de las relaciones patriarcales, que de eso se trata, ¿no? Estamos partiendo de una base, tal vez no lo pongo ni siquiera en cuestión, que es uno de los grandes organizadores del poder en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y en particular, diría, en el mundo occidental, es lo que podríamos llamar el patriarcado, que hoy, teóricamente, después de un recorrido de la investigación y la militancia política, caracterizamos como una estructura no solamente patriarcal, sino también homo, lesbo, bi, transfóbica. Es decir, nombramos las diferentes identidades que este patriarcado y esta construcción del poder sobre los cuerpos, podemos ir visibilizando, podemos ir identificando, y cuando decíamos patriarcado homofóbico, patriarcado homo-lesbofóbico, fuimos incorporando las diferentes identidades que se están visibilizando de manera política y que siguen visibilizándose: la bisexualidad, la transexualidad, transgénero, la intersexualidad, la asexualidad, y un más que hoy implica, cuando decimos LGBTI+, significa que hay posibilidades de que todavía no estemos visibilizando otras identidades, ¿no? Pero el movimiento feminista durante varias décadas se dedicó a buscar dónde estaban las mujeres. Las mujeres pensadas como una especie de categoría uniforme, y las mujeres en la educación. ¿Y dónde estaban las mujeres en la educación? ¿O cómo estaban? Y arriba a la izquierda tenemos los padres de la patria y la historia consolidada, como la historia de los héroes, la historia política, la historia militar y en cierto sentido la historia valorada, ¿no? Y en los libros escolares muchas reiteradas imágenes de mujeres en el lugar de la maternidad. Abajo está
dice así: esa es la mesa. La masa está en la mesa, pues estamos aprendiendo la M y la S, ¿no? Mamá masa la masa en la mesa. Y ese es un libro de lectura, digamos, que estuvo durante mucho tiempo vigente en las escuelas y que también forma parte de la historia escolar, o por lo menos de los sentidos escolares que, reitero, durante décadas de alguna manera sostuvieron una visión de lo femenino, ¿no? Si a eso le sumamos algunos estereotipos, no me voy a extender en esto, pero estereotipos vinculados con las alumnas y los alumnos, ¿no? Las alumnas como pensadas como las alumnas, las buenas alumnas. Durante mucho tiempo hice capacitación en el país y hacía un ejercicio muy cortito que era cómo es una buena alumna. Y siempre lo cuento porque fue abrumador durante mucho tiempo. Me decían, yo preguntaba, ¿cómo es una buena alumna? Pensemos, ¿cómo es una buena alumna? Y salía permanentemente la idea que una buena alumna es prolija. Y después, por supuesto, todo lo que podamos pensar de una persona capaz o inteligente. Pero la prolijidad, la forma, un doble estándar, porque cuando preguntaban cómo es un buen alumno, no decían prolijo. Es decir, la prolijidad no era un valor escolar, que en todo caso podría ser, porque si convenimos que el valor escolar es la prolijidad, digamos, bueno, entonces una buena alumna, un buen alumno, un buen alumne es prolijo. Prolija, prolige, pero no, aparecía como una valoración particular en el caso de las chicas, ¿no? De alguna manera también, en lugar de las maestras, ahí hay una foto que no sé si de lejos seguramente no ven, pero en el medio ven una manchita blanca, ¿sí? La manchita blanca es la maestra. Alrededor está rodeada de niños, de niñas, es una foto de los 50, y la maestra y la identidad docente, tan ligada, y esto en particular, por supuesto, en el nivel primario y también en el nivel inicial, la identidad docente tan ligada a lo femenino, y lo femenino tan poco criticado desde esa perspectiva, ¿no? Porque durante muchísimas décadas las maestras definieron su trabajo como un trabajo por vocación, pero cuando se metía un poquito más, ¿no? Se hincaba ahí la pregunta de qué significa vocación. Vocación de alguna manera también tenía que ver con una entrega maternal. De hecho, durante mucho tiempo fueron pensadas como la segunda mamá, en Argentina por lo menos, y en unos cuantos países de América Latina. En Brasil, por ejemplo, les decían tía. O sea, no les decían seño, les decían tía. También podríamos pensar, ¿no? Hasta qué punto la identidad docente estaba ahí, o por lo menos desde nuestra perspectiva, se veía que desde la perspectiva de género había mucho para decir, y sin embargo no era un análisis que se hacía en general. Y arriba tenemos un profesor que, bueno, por supuesto, estas fotos fueron elegidas por mí, o sea, tiene una intencionalidad. Pero notemos que también durante mucho tiempo, y tal vez hoy en día, a las maestras se les dice señorita y al maestro se les dice profesor. No sé si por acá, en las escuelas primarias, ¿sigue igual? Bueno, o sea, ¿qué significa profesor? Las maestras son profesoras desde hace más de 40 años. O sea, el profesorado para el nivel inicial, para el nivel primario, se creó en el 70, 1900, o sea, hace mucho tiempo. Y sin embargo, la categoría señor, señorita, que quiero decir, es tierna, no estoy diciendo, no, lo que estamos diciendo es algo de la cultura escolar o de las culturas escolares que también va ocultando una feminización de las mujeres docentes, ¿no? O sea, las mujeres son maestras porque son femeninas, pero al mismo tiempo son refeminizadas en el trabajo de enseñar. Y por supuesto tenemos a la derecha ahí un par de emblemas de lo que son las culturas infantiles, las culturas juveniles, que entran a las escuelas por la ventana, por la puerta, por donde sea, que tienen que ver con los juegos, los juguetes, las expectativas. Hoy en día los consumos en general, ¿no? Los consumos de los programas en internet, la división sexual de las culturas infantiles. Eso también fue analizado, teorizado, y de alguna manera es el capital académico con el que llegamos a la educación sexual integral. Pero de lo que no se hablaba
o se hablaba a partir del silencio, y por eso la palabra tabú, era de la sexualidad. No se hablaba de la sexualidad. En alguna época, hace mucho tiempo, acá hay gente muy joven y no se va a acordar, pero en alguna época era algo así como en la escuela no se hablaba de política, ni de religión, ni de sexo, ¿no? Ni de sexualidad, porque eran los temas que eran controvertidos, y que bueno, que de alguna manera había que eludir. No se hablaba por el silencio, o se hablaba a partir de una mirada biologicista de la sexualidad, porque finalmente se enseñaba el aparato genital femenino, el aparato genital masculino, el sistema reproductor, y bueno, y sí, yo también siempre digo lo mismo, yo nunca supe dónde estaban los ovarios, o sea, los ovarios, pensemos, chicas, cuando miran la foto de los ovarios están colgados, están apoyados, ¿dónde están? O sea, los intestinos, ¿están adelante o atrás de los ovarios? Porque finalmente no se veían cuerpos, se veían esquemas que venían el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato reproductor, y así seguimos de largo, sin entender mucho de qué se trata la sexualidad. En todo caso, era la biologización. Bueno, este era el capital, este era y es un capital de investigaciones y de antecedentes de la educación sexual integral. Pero hay otro vector que es teórico y que de alguna manera sirvió para dar inteligibilidad a todas estas investigaciones o a profundizar la inteligibilidad. Porque también, como decía al principio, de lo que se estaba hablando o de lo que estamos hablando es una forma de pensar los cuerpos, una forma de pensar lo que hoy decimos la construcción social del cuerpo sexuado, es decir, que los cuerpos son construcciones sociales. Y esto también es producto de una larga discusión, porque finalmente es bastante complejo decir así nomás. O sea, ustedes van hoy a la noche a la casa y dicen el cuerpo es una construcción social y seguramente van a tener algunas discusiones, porque no va de suyo esta hipótesis. Hay que poder sostenerla, hay que poder discutirla. Y en todo caso, esta hipótesis lo que sostiene es que en la construcción social de los cuerpos interviene una materialidad que de alguna manera es la sustancia, que es visible, ¿no? Fenomenológicamente es visible, palpable. Hay una materialidad y hay un conjunto de relaciones de poder, de relaciones culturales, que son históricas, económicas, religiosas. En general, las tradiciones que conforman o configuran el contexto según el cual nuestros cuerpos van a ser o una fuente de deseo, de vida, de salud y de placer, o una fuente de padecimiento, de sometimiento o de sufrimiento permanente, ¿no? En algún lugar, cada uno que está aquí presente fue construyendo su propia subjetividad y su propio cuerpo en un conjunto de relaciones de poder. Esta es la idea que también está en la base de la ESI. Lo que fenomenológicamente, desde el punto de vista del sentido común, lo que todos los días vemos, que parece que está dado, que es así, que es natural, que es esencial, en realidad es un producto cultural de una relación entre la materia y la historia, la materia, ¿no?, que conforma la carne, podríamos decir, y la historia, la cultura, la división social del trabajo, la distribución económica de la riqueza, y las relaciones que tienen que ver específicamente con cómo pensamos la sexualidad, los cuerpos sexuados. Voy a poner unas imágenes que suelo usar como para también entrar desde otro lugar, ¿no? Los tatuajes son intervenciones sobre los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tienen tatuajes? Bueno, ¿sí? Los tatuajes, los piercing. Pregunta del millón. ¿Quién tiene piercing en esta sala?
Muy bien. ¿Por qué todas? A ver, que alguien levante la mano y diga. Muy bien. Eso es Ceci, eso es Ceci. Eso fue cambiando. Cuando pregunto a las personas que no tuvieron ESI, entonces, ¿quién tiene piercing? En general se nombran este tipo de intervenciones, que son un aro en algún lugar del cuerpo. Pero no se piensa como piercing a los aros de las orejas de las niñas que nos hicieron al nacer. Los agujeros en el cuerpo que nos hicieron al nacer y que no nos preguntaron. También eso es parte de una construcción social. O sea, es mínimo, pero no tan mínimo, porque finalmente si tenías aritos se veía más o menos si eras bebita o bebito, ¿no? El Botox es otra forma de intervención social en los cuerpos, que es de otro origen, ¿no? Porque es de origen animal, si se quiere. Ya es, ¿no? Arriba tenemos una frente sin Botox, abajo una frente con Botox. Está bueno. También, cuando pensamos actualmente la construcción social del cuerpo, no solamente pensamos dispositivos culturales que agregamos como tecnología, también pensamos intervenciones que tienen que ver con que de alguna manera son producciones animales. Saben que se ponen válvulas gástricas de cerdos, saben que hay muchísimos medicamentos que están formados, están sobre la base de animales o de peces, de todo tipo de animales, ¿no? Esto también forma parte de cómo esta intervención en nuestros cuerpos es también una intervención que apela a diferentes formas tecnológicas de nuestra cultura. Estas son dos intervenciones que ya están prohibidas. A la izquierda, las mujeres de cuello de jirafa de Birmania. La belleza de esas mujeres estaba básicamente definida por la cantidad de aros que tenían en sus cuellos que no iban a tener nunca posibilidad de sustentar el peso de la cabeza sin los aros, con lo cual era permanente y que además terminaban teniendo un largo poco o casi nunca encontrado en general en los cuerpos humanos, ¿no? Y a la derecha tenemos el cuerpo intervenido en los pies. Los pies esto es una cultura en China, había un pueblo que le ponía a las mujeres zapatitos, ¿lo ven? Zapatitos chiquitos, mucho más chicos que el tamaño del pie. El pie se iba deformando y las mujeres, no podían usar mucho sus pies, no podían ni caminar ni menos correr, y el pie además se iba deformando, ¿no? Bueno, todas estas intervenciones culturales son más o menos visibles, ¿no? Ahora nos pregunto, y lo voy a pasar rápido porque no es el tema de hoy, ¿qué vemos cuando vemos el cuerpo de una mujer, actriz, modelo, y si vemos las intervenciones sociales que puede haber habido en ese cuerpo? Bueno, lo que estamos buscando es tratar de desnaturalizar que justamente ese cuerpo que muestra la publicidad, ese cuerpo que muestra, puede llegar a ser también, no solo la publicidad, que pueden ser algunas personas, ¿no? Que tienen esos cuerpos, construyen estos cuerpos, también son un constructo cultural, también forma parte de una producción sistemática, digamos, ¿no? Tenemos una actriz, modelo, Andrea Frigerio, que tiene, podríamos pensar una cantidad de intervenciones de ese cuerpo femenino que además también en esta foto también tiene que ver con una forma de presentarse que de alguna manera también es parte del mensaje, ¿no? Pero lo mismo pasa con los cuerpos masculinos. ¿Lo conocen? Es David Beckham. Era futbolista, fue futbolista, modelo. También los cuerpos masculinos están centrados, también para los cuerpos masculinos hay un discurso de cómo se construye, cómo debe ser construido, y también para los cuerpos masculinos hay restricciones, hay presiones,
porque el capitalismo homo, lesbo, bitraf, transfóbico no deja a nadie afuera, no se salva a nadie, o por lo menos esta es la visión que yo tengo, ¿no? Nadie se salva, inclusive lo que podríamos pensar que es el varón cis, hegemónico, dominante, etcétera, tampoco se salva del patriarcado, porque esto es una relación que finalmente es social, ¿no? Entonces también podemos pensar que hay un cuerpo masculino que está construido socialmente. Y acá tenemos una, ¿la conocen? A Marlene Guayar, es una compañera travesti. En todo este desarrollo es bastante posible que estemos acostumbrados a pensar a los cuerpos travestis como construidos. Pero si pensamos de alguna manera, digamos, en toda esta hipótesis que traté de desarrollar, en realidad el cuerpo travesti es otro cuerpo construido o reconstruido, no es más o menos intervenido que cualquier cuerpo, ¿no? Y en este sentido trato de ser así como muy insistente, porque la mirada que trata de desnaturalizar es la mirada que inmediatamente descubre las relaciones de poder que están detrás de los fuertes estereotipos esencializantes o naturalizantes, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué las mujeres, madres, amas de casa, han sido funcionales durante tantas décadas y siguen siéndolo? Porque el capitalismo las necesita, nos necesita. Nos necesita porque tienen que hacer un trabajo que alguien lo tiene que hacer y que el salario no paga, ¿no? Ese es el famoso trabajo invisible de las mujeres. Y por eso las mujeres amas de casa se tienen que jubilar y por eso no hay que dejar que se derogue la ley jubilatoria de las mujeres. Es un tema que no tenemos que dejar pasar porque justamente de eso se trata. Este sistema patriarcal es un sistema que sostiene un sistema también capitalista, porque es casi imposible dejar de pensar que hay motivaciones o hay funcionalidades económicas en este lugar. Lo mismo también que los obreros, hace muy poquito estuve hay una obra de teatro que se está dando en Buenos Aires que se llama Petróleo, tiene que ver con los hombres en las plataformas, ahí está, gracias, en las plataformas petroleras, y el análisis que hacían las mismas actrices que crearon la obra era que veían cómo la virilidad, cómo esos hombres que tenían que demostrarse machos, también estaba sosteniendo unas condiciones materiales de vida absolutamente deplorables. Y ahí la empresa apelaba a que eran valientes, a que eran duros, a que eran fuertes y los tenía metidos en un lugar infrahumano. Y eso también forma parte del patriarcado homo, lesbo, bitraf, transfóbico, ¿no? Estamos pensando en una categoría que hoy llamamos fuertemente interseccionalidad, que es no pensemos solamente al patriarcado como aisladamente del sistema económico y no lo pensemos tampoco por fuera de lo que los diferentes compañeras que vienen trabajando en la condición, en el concepto de colonialidad, en la colonialidad de nuestros países de América Latina, tampoco lo pensemos por afuera, porque con frecuencia en nuestros países en América Latina, junto con la subordinación de las mujeres, está la subordinación de los pueblos originarios y está la segregación o la reducción a la pobreza de las mujeres que trabajan, por ejemplo, en casas de familia, ¿no? Para decirlo muy sintéticamente, el escalón más bajo de la sociedad, porque también las mujeres que trabajan en casa de familia, es decir, las empleadas, también son mujeres, y son mujeres que el capitalismo fue necesitando para hacer el trabajo que otras mujeres pudimos no hacer para ir a luchar por los derechos. Bueno, luchamos por los derechos de todas. Tampoco demos un paso atrás en el reconocimiento de las empleadas de casas de familia, porque también forman parte de todo este sistema. Entonces, todos estos antecedentes teóricos, vamos un paso más, realmente están sustentados en lo que hoy llamamos la perspectiva de género. La perspectiva de género hoy está criticada porque aparece con este significante de ideología,
cuando se habla de ideología de género, voy a volver al final, cuando se habla de ideología de género, en realidad se está hablando, se está intentando apelar a una categoría que da miedo, ¿no? O sea, parecería que ideología de género es una categoría que hay algo que se está escondiendo, hay algo que se está ocultando, hay algo malévolo. Voy a volver ahora al final, pero en todo caso, lo que sí tenemos que con firmeza afirmar, que es que la perspectiva de género es una perspectiva teórica desarrollada desde realmente más de 40 años, que tiene una dimensión descriptiva, o sea, visibiliza todo esto de lo que yo estoy hablando solamente de la educación, en el trabajo, en todas las dimensiones de la sociedad, pero además que critica, y la perspectiva de género es crítica. Y es crítica de las relaciones de desigualdad, porque de lo que estamos hablando no es solamente de que haya una división, entonces nos repartimos, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, y somos equivalentes. No son equivalencias, hay desigualdad, hay subordinación, hay padecimiento y con frecuencia hay abuso y violencia. Y eso visibiliza críticamente la perspectiva de género. Por eso también es tan temida, ¿no? Porque que se dejen de hacer algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en la casa, vaya y pase, pero que denunciemos el abuso, que denunciemos la violencia de género, que denunciemos a cualquier sujeto que se sienta el dueño del cuerpo y de la vida de otra persona, eso se ve que es muy peligroso para el patriarcado y por eso creo también hay tanta resistencia, ¿no? Pero otra línea de la ESI es la línea de las pedagogías críticas. Porque las pedagogías críticas lo que también contribuyeron a visibilizar es que en las relaciones pedagógicas, en las relaciones cotidianas, se procesan digamos, de alguna manera son relaciones de poder, se procesan posiciones de poder. Las pedagogías críticas, en su formulación tan clásica de toda educación es política, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo? Toda educación es política. Si toda educación es política, mirada desde la perspectiva de la educación sexual integral, desde la ESI, desde la perspectiva de género, podemos decir también que toda educación es sexual. La pregunta es, ¿hacia dónde va a ir la educación sexual que estamos dando en las escuelas? ¿Vamos en una dirección de transformación o al menos crítica, someter a la crítica, someter al escrutinio cuidadoso lo que enseñamos, lo que hacemos, lo que transmitimos? ¿O pasamos de largo y seguimos reproduciendo un sistema patriarcal homo, lesbo, bi, transfóbico, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, si toda educación es sexual, la pregunta es, ¿qué educación sexual queremos? Y ahí viene el proyecto de la ESI. Por eso yo decía, y el nombre de esta charla es para la justicia social y la igualdad, ¿no? Sí. Llegamos a discutir la ESI en el año 2006 con algunas frustraciones anteriores, lo hago muy rápidamente, en el año 1995, ya hubo una primera frustración en un programa que se llamaba Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que coordinaba Gloria Bonder, una compañera militante feminista y una de mis maestras. Se había logrado, yo trabajaba en ese programa, se había logrado incorporar género en los lineamientos que en aquel momento se llamaban contenidos básicos comunes, o sea, CBC, ¿se acuerdan? Se había incorporado género. No obstante, cuando la conferencia del 94 en el Cairo, y sobre todo la del 95 en Beijing, esto es algo que tiene que ver con el movimiento de mujeres sobre todo, fueron dos conferencias en donde se dejó de hablar de mujeres y para pasar a hablar de géneros, para pasar a hablar de identidades sexogenéricas. Y eso no fue aceptado por el gobierno de la Argentina. El gobierno que en aquel momento era Menem, la delegación de la Argentina no firmó la declaración final en Beijing, China, y cuando volvió nos hicieron sacar género de los contenidos básicos comunes. Y con género nos fuimos nosotras, digamos, o sea, fue
digamos, de todos los sapos que nos habíamos tenido que tragar, obviamente se imaginarán, ese era el que no podíamos seguir adelante porque era el corazón teórico del proyecto, ¿no? Pero quiero decir, hubo una frustración. En el 2004, en la ciudad de Buenos Aires, hubo otra frustración. Se intentó votar una ley de educación sexual y no salió, y no se votó, y no se logró. La ciudad de Buenos Aires, estoy diciendo. Tampoco se logró, no se lograron acuerdos, hubo presiones. Entonces, en el año 2006, lo digo claramente, muy claramente, y en otro momento, si tenemos tiempo, lo podemos abrir, pero hay muchas compañeras, las legisladoras que participaron en ese momento. Yo creo que la ley que salió en el 2006 era la ley que podía salir. Y era la ley que, que de alguna manera, por ser corta, por ser muy escueta, le delegaba al Ministerio de Educación de la Nación la implementación, o sea, la reglamentación, pero en todo caso la implementación de la educación sexual integral. Salió esa ley, en el 2008 se votaron los lineamientos, efectivamente, como decía la compañera anterior, y después, y acá viene otra hipótesis fuerte, la educación sexual integral, el proyecto ESI, no es de una vez y para siempre, como nada, ¿no? Pero eso seguramente, porque cuando se vota en el año 2009 la ley de prevención y de la violencia contra las mujeres, protección integral de la violencia contra las mujeres, en el 2010 la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género, en el 2015 la primera enorme marcha Ni Una Menos. Y el año pasado, 2018, los debates por la legalización del aborto, todos esos hitos legislativos, y no me refiero a muchas otras cosas que pasaron, estoy diciendo solamente la dimensión de las leyes, completaron y completan el proyecto de la ESI. Entonces, cuando hoy hablamos de ESI, estamos hablando de educación sexual integral con enfoque de género y derechos humanos. Eso es la ESI. ¿Dice género la ley? No, la ley no dice género. Pero, ¿dice género? ¿Hay una ley que tiene que ver con la identidad de género? Sí la hay. Es nacional y tiene el mismo nivel que la ley de ESI. Por lo tanto, sostengamos, compañeras, compañeros, compañeres, que la educación sexual integral es un proyecto orientado por la perspectiva de género y los derechos humanos y básicamente es un proyecto de ampliación de derechos, de visibilización de identidades subordinadas y también, digo, de liberación o en todo caso de emancipación dentro de lo, de alguna manera limitado que podemos pensar que todavía tenemos en una democracia, que por supuesto seguimos viviendo en el país que vivimos, seguimos teniendo las relaciones económicas que tenemos. No estamos pensando que la ESI es la salida liberadora, emancipadora, pero sin ESI no va a haber emancipación, sin ESI no va a haber un cambio profundo cultural de los vínculos y básicamente, por supuesto, no va a haber justicia, ¿no? Los sí y los no de la ESI. A ver, sí, ¿qué propone la ESI? Esta mirada de construcción social de los cuerpos sexuados. Y no quedar sujeta a una mirada biologicista o una mirada medicalizante. Eso, en todo caso, puede ser un contenido de la ESI, pero no es la educación sexual integral. Si pensamos en la construcción social de los cuerpos, estamos pensando en una mirada cultural, histórica, económica, que además de la vía biológica y médica, compone la integralidad de la ESI, ¿no? ¿Seguimos? Tampoco es una mirada represiva. Y acá seamos claros, seamos claras, seamos clares. El proyecto de educación sexual integral es un proyecto que busca, desde la política pública, incluir universalmente a todos los sujetos que viven, por lo menos en la Argentina, ¿no? En la Argentina también hay libertad religiosa. Hay libertad religiosa, hay religiones. Pero la educación sexual integral es, de alguna manera, una condensación de acuerdos básicos, ciudadanos, que están centrados en las leyes, están centrados en la Constitución, están centrados en las convenciones. Podríamos también criticar las convenciones, porque siempre las leyes son
bueno, también son parciales, ¿no? Tampoco las leyes son una y para siempre. Los derechos humanos de la década del 48 no son los actuales, fueron cambiando, se fueron ampliando. Pero lo que definitivamente no podemos aceptar es que se reduzca la educación sexual integral a una visión moralizante. Eso sí es para las familias. Eso sí es para las comunidades religiosas en la dimensión del ideal institucional religioso. Pero la educación sexual integral, todos los contenidos de la educación sexual integral tienen que ser enseñados en todas las escuelas, de todas las gestiones, estatal y privada, y de todos los niveles, como ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos también como enorme desafío? Y justamente es componer una respuesta para la cual, y yo digo, por ejemplo, una familia o una escuela pueden decir, me parece, ¿no? Hasta hoy, pueden decir que para su visión particular es deseable una familia constituida por una mujer, un varón, según su definición obviamente, y los hijos, las hijas. Y que la sexualidad genital, la genitalidad, tiene que ser básicamente para la reproducción. Y que tiene que haber castidad adentro del matrimonio y que tiene que haber, de alguna manera, el valor de la virginidad. Todo eso lo pueden decir. Lo que no pueden decir es que sea la única opción. Lo que no pueden decir es que ser homosexual es una enfermedad. No pueden decir. No pueden decir que no haya familias homoparentales, porque son legales. Entonces, eso sí que no lo pueden decir. Eso es lo ilegal. Es ilegal decir que las familias homoparentales son o inmorales, o ilegales, o enfermas. Eso no se puede decir. Tenemos que tener mucha claridad en poder distinguir hasta dónde una comunidad y las creencias particulares, como por ejemplo las creencias de los legisladores y las legisladoras. El año pasado fue inadmisible en el debate por la legalización del aborto el modo en que algunos legisladores y legisladoras hablaban de sus creencias, de sus convicciones religiosas, porque nadie los votó por sus convicciones religiosas. Los votamos para representar al pueblo y en los intereses colectivos de los pueblos, ¿no? Entonces, por supuesto es una búsqueda, yo sé, estamos en Tucumán, tenemos muchos debates, seguramente acá afuera o acá adentro haya debates, ¿no? Pero no eludamos el debate, pero tengamos también esta posibilidad de distinguir. Sigamos. Tampoco es el juicio, tampoco es la verdad única y tampoco es, intentar volver a una mirada normativa o represiva, sino más bien, ahí puso una gran oreja, que es un enorme desafío poder escuchar qué pasa, poder escuchar qué pasa, qué les pasa a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, y poder también abandonar de alguna manera la mirada, que esto es un corrimiento interesante que hace la ESI, de que el docente, la docente o le docente sabe todo. También ahí hay una interpelación que es difícil de sostener. ¿Sí? Obviamente la ESI busca reconceptualizar la mirada de los cuerpos y ya poder de alguna manera abandonar el binarismo, dejar de pensar que existen mujeres y varones y existe lo femenino y lo masculino, porque cuando pensamos de manera binaria no solamente quedan afuera un montón de identidades de esa visibilización, sino que además pasan a ser despreciadas, pasan a ser de segunda, lo que no se ve, lo que no se nombra, también, no es solo un efecto, esa invisibilización, no es solo un efecto de no estar en el centro de la arena política, es más, porque cuando las identidades, que recién hablaba, ¿no? Los compañeros, las compañeras que van visibilizando sus identidades, van relatando sus historias de vida, en general son de padecimiento. Y esa mirada binaria tiene mucho que ver con ese padecimiento, ¿no? Los sí y los no. ¿Qué es la ESI? Es una mirada que se mete en todos los niveles de la educación, en todas las modalidades,
todos los docentes, todas las docentes, todos los docentes, todas las áreas, todes. No es, y por eso pongo el no, no es un discurso único hegemónico, tampoco una materia, no es biología, tampoco es una jornada. Y acá también tengamos cuidado, porque hay jornadas de la igualdad o por la igualdad. La ESI no es una jornada, y menos que menos es una clase. Es más, si pensamos a la ESI como una jornada, como una clase, somos más vulnerables a esa reacción de algunos sectores que están en contra de la educación sexual integral. No existe la clase de ESI. Puede existir la clase del sistema reproductor, otra vez, o del cómo prevenir el embarazo o cómo prevenir infecciones de transmisión genital. Eso sí puede ser una clase, o dos, qué sé yo. Pero la clase de educación sexual no existe. O sea, lo estamos pensando en la universidad, ¿no? Tenemos que pensarlo muy bien cómo lo podemos llevar adelante en nuestras escuelas, pero básicamente lo tenemos que llevar adelante con una idea de transversalidad que también tiene una historia muy complicada en nuestro país, porque la transversalidad en nuestro país generalmente tuvo que ver con temas de los que nadie se ocupaba, porque como se ocupaba todo el mundo, terminaba no ocupándose nadie. Entonces, frente a la pregunta, que tal vez surja, ¿no? Una materia específica o la transversalidad. Yo siempre digo, si podemos lograr una materia específica, hagámoslo, porque por lo menos tenemos algo. Pero es evidente que una materia específica, por lo menos hoy en la formación de docentes, de profesorados inicial y primaria, ya hay. Y sin embargo, pasa a ser un seminario, un taller de un cuatrimestre que impacta poco en la enseñanza. Porque tampoco es suficiente. Ahora, si podemos tener una materia específica, también tengámosla. Pero la idea general es que esto es transversal. Digamos un poquito. Y no la escuela aislada. No puede ser la escuela aislada. Y en este punto también tenemos que ser muy firmes. La educación sexual integral es un proyecto que implica una articulación con áreas de salud, con áreas de justicia. Tiene que haber vasos comunicantes para poder también atender las situaciones que la educación sexual integral a veces visibiliza, como por ejemplo violencias domésticas que padezcan niños o niñas, de las cuales no se tienen que encargar las maestras. Pero qué paradoja, ¿no? Porque la escuela es el lugar en donde si habilitamos la palabra, los temas salen. Pero la lucha del sistema educativo tiene que ser, y en este punto, tiene que ser por la articulación, no solamente porque haya recursos, obviamente, sino por la articulación con otras áreas, para no quedar como docentes, ¿no? Con la carga enorme que significa algunas de las experiencias que salen en las escuelas y pensar que tenemos una impotencia, porque lo peor que nos puede pasar es sumergirnos en la impotencia, porque la próxima vez ni siquiera vamos a querer escuchar. Y eso también va en contra de la educación sexual integral, ¿no? Hay dos ejes, y los dejo planteados, que estamos desarrollando en los últimos tiempos y que tienen bastante que ver con la universidad, compañera, querida, que tienen que ver con la incorporación de la perspectiva de género integralmente en la formación docente, de manera transversal en los institutos y en los profesorados de los institutos y en los profesorados de las universidades, eso quería decir, ¿no? Y en las epistemologías feministas tienden a incluir las preguntas que tienen que ver con el conocimiento que transmitimos, porque ESI también se traduce en lengua y literatura, en formación ética y ciudadana, en todas las ciencias sociales, obviamente, la historia, la geografía. Y también en la forma de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, muchísimo en la educación física, muchísimo en la enseñanza que tiene que ver con las artes, con los lenguajes artísticos. Todas las materias, cuando yo antes decía todas las materias enseñan ESI, no significa que todas las materias tienen que hablar de derechos. Porque si todas las materias hablan de derechos, a la tercera clase los chicos, las chicas van a decir otra vez con los derechos de las mujeres, ¿o no? O sea, cada espacio curricular tiene que encontrar su propia traducción, su propia versión de la crítica epistemológica desde la perspectiva de género.
que no es, reitero, transformar cada materia en la clase de género. Tampoco es la clase de género. Pero en todo caso, animarnos, y ya hay muchos grupos de docentes que lo están haciendo, hacer esta mirada desde lo que la epistemología feminista y los estudios de género en las universidades han venido construyendo en todas las materias que se enseñan en las universidades, en la formación docente y por supuesto en las universidades en general, no solo en la formación docente, porque la ESI no incluye a las universidades porque las universidades son autónomas. Pero a veces la autonomía, Adriana, ¿no? A veces la autonomía, que es un valor absoluto, Adriana Pugroso está acá adelante, es otra de mis maestras, y que es un valor, a veces la autonomía deja afuera a las universidades o ha dejado afuera a las universidades de grandes debates y de grandes requerimientos sociales, populares, que también las incluyen. Porque también las universidades son territorio de patriarcado. También en las universidades hay patriarcado. Entonces, también hay que mirar para adentro. No lo llamemos ESI, que es una categoría muy del sistema educativo, llamémoslo estudios críticos de género, llamemos porque las universidades también tienen este sesgo que llamamos androcéntrico en los conocimientos. Hay situaciones de violencia cotidiana, hay reproducción de estereotipos, de segregaciones, identidades visibilizadas, identidades ocultas y ocultadas. También las universidades lo son. Entonces, las epistemologías feministas, poniendo el eje en el androcentrismo de las ciencias, también ponen el eje en las instituciones clásicas de producción del conocimiento que después se enseña en las escuelas, ¿no? Pero en general del conocimiento. Y el otro vector, que también es un aporte y que también forma parte de toda esta gran discusión, que es evidente que también, ¿no? se ilumina con estas preguntas, que son las formas de la pedagogía. La pedagogía feminista es una pedagogía que viene proponiendo discutir justamente la valoración o las formas clásicas de validación del conocimiento. Porque la forma clásica de validación del conocimiento, la más clásica, la extrema, que es el conocimiento científico versus el conocimiento de la experiencia, las pedagogías feministas retoman la valoración de la experiencia del feminismo como forma de construcción de conocimiento también. Entonces, poder pensar que los conocimientos, digamos, y volvemos, ¿no? En todas las áreas escolares, en todas las formas de construcción del conocimiento, voy a poner un ejemplo muy chiquitito, y hace unos años leí un trabajo fantástico de cómo hacer un telar es pensamiento matemático. Y cómo un telar es pensamiento matemático. Si leyeron por ahí a Adrián Paenza y a su forma de impulsar el pensamiento matemático, y sin embargo el estereotipo es que las mujeres, la matemática, no sé, la matemática es la materia donde hay más dificultad en general en la escuela, ¿no? Y mostraba ese artículo como el cálculo de cómo los hilos tenían que entrar y salir, ¿no? Era pensamiento matemático. Y es un conocimiento ancestral de las mujeres. Como las medicinas, llamadas alternativas, también estuve hace poquito en una jornada que algunas facultades de medicina, pero no la de la UBA, por supuesto, se preguntaban cómo incorporar medicinas alternativas en el sentido de saberes ancestrales, ¿no? Que también, bueno, tiene que ver con la química, ¿no? Tiene que ver con la química. O las tecnologías de la alimentación, la tecnología de la salud. Hay un montón hay un caudal. Y en esto, fijémonos en lo que hoy llamamos los feminismos populares. Los feminismos populares son feminismos que están en la base debatiendo todas estas formas de incorporación de la experiencia y los saberes femeninos
al sistema educativo y en general a la sociedad, a la arena pública, ¿no? Sin embargo, también lo que más prensa tiene y lo que más estamos enfrentando, sobre todo el año pasado, son los movimientos organizados, llamados Con mis hijos no te metas. Yo uso estas imágenes para mostrar. Arriba, la que está más arriba es de Costa Rica. La de la izquierda es de Argentina, de Perú, perdón. Y la de la derecha es de Argentina. Los mismos colores, casi la misma estética. Y en realidad son los mismos grupos. Cuando surge, sale a la palestra este movimiento de Con mis hijos no te metas, lo que es evidente es que hay una organización política, no tengo ningún problema en que sea política, el problema es que oculta que es una organización política. ¿Por qué es política? Porque es una organización que busca poder. Quieren poner diputados, diputadas, senadores, senadoras y si pueden presidentes. Casi ponen un presidente en Costa Rica. Casi lo ponen. Y hay un video extraordinario en YouTube que se llama Género bajo ataque. No sé si lo vieron. Género bajo ataque. Véanlo. Esta noche preferentemente, porque es muy bueno. Y lo que muestra Género bajo ataque es justamente cómo en los diferentes países se da el mismo proceso. Aparentemente familias, aparentemente sectores populares, indignados, con temor, porque la educación sexual pervierte a la infancia, la educación sexual es negativa y que vaya a saber qué cosas vamos a hacer a los niños y las niñas. Algunas lo dicen. En general también apoyados por algunos grupos religiosos evangélicos, algunas iglesias evangélicas, algunos compañeros y compañeras de iglesias evangélicas me dicen, no todas las iglesias evangélicas son iguales, es cierto, y algunos grupos también de la Iglesia Católica, pero tampoco es toda la Iglesia Católica, ¿no? Pero están combinadas las iglesias evangélicas, las que fueron todos los domingos a timbrear, porque el timbreo no lo inventó el gran bárbaro. O sea, en realidad, por lo menos en mi casa estuvieron años y años, todos los domingos. Yo no me di cuenta de lo que pasaba. No sé, alguien se dio cuenta todos los domingos. Y ahora nos damos cuenta de lo que pasaba, que era que estaban militando mucho más que cualquiera de nosotras que nos consideramos militantes, ¿no? Entonces, yo también creo, seamos claros en esto. Es un enorme desafío poder distinguir el temor genuino de una mamá, de un papá, de una tía, de una abuela, de una hermana, de quien fuere que viene a la escuela y tiene miedo, pero temor genuino, es decir, porque nunca le hablaron de sexualidad, porque le dijeron que iban a pasar cosas tremendas con sus hijos, con sus hijas, con sus hijes. Poder distinguir ese temor genuino de la persona que duda o que dice, ay, ¿qué le va a pasar? De esta campaña de pánico moral, porque lo que buscan es eso, es que haya miedo. Están pasando cosas muy positivas. Hay dos novedades de estos días. Una es que en el sur hubo un padre que hizo una denuncia en la justicia, en Neuquén, y la justicia dijo, mire, ¿sabe qué? Es legal, bravísimo. La ESI es legal, es una ley. Y el INADI sacó un informe, creo que ayer o antes de ayer, hace muy poco, que también denuncia que no se está aplicando la ESI y que la ESI es legal. Creo que nos tenemos que apoyar en esa normativa, por supuesto, pero poder identificar y responder de maneras diversas, porque decirle a una persona que viene de manera violenta, gritando, como lo que pasó el año pasado, ¿se acuerdan? Hubo un video que circuló mucho que en La Plata, en una escuela, un padre interpela a una maestra, después resulta que no era padre de esa escuela, o sea, un señor, le gritaba y decía que la educación sexual y que le iban a hacer un montón de cosas y poder distinguir la respuesta ahí esa es la respuesta de, mire, quiere hacer una denuncia, vaya a la justicia, de la duda que sí tiene que ver con esa oreja, con poder abrir y pensar qué está pasando del otro lado, ¿no? Y por último digo, lo que está pasando
que es fantástico, me parece, es que a partir también de la falta de financiamiento del programa nacional, de la falta de apoyo que en algunos lugares, en algunas provincias o en algunas regiones, territorios, las maestras, los maestros, les maestres padecen, se están armando colectivos de docentes que de manera sorora, diría, solidaria, o en todo caso autogestiva, conforman colectivos de defensa de la ESI. O sea, existe un grupo que se llama Comando ESI. Es divertido. Son divinas. Comando ESI. Son como 50 maestras de Florencio Varela. Tienen un Facebook. Digo, vayan. Después de ver el video de Género Bajo Ataque, van y miran el Facebook de las maestras. Porque Comando ESI, Frente Popular por la ESI, Defendamos la ESI no nació de un repollo. Todos grupos. Tuvimos el año pasado en Entre Ríos, en Rosario, Asamblea por la ESI. Y eso me parece que es muy interesante. Porque si logramos que con un movimiento pedagógico que haga sostenible un proyecto y logramos cambiar de gobierno y que haya una... Bueno, lo dije. Y que haya un apoyo económico, sustantivo, sustancial para la formación y por supuesto para todas estas investigaciones que están en marcha, creo que vamos a hacer, la última puede ser, vamos a hacer real no solamente la legalización del aborto, sino justamente la impugnación del patriarcado, la impugnación de las relaciones de poder sobre los cuerpos que hacen que todavía sea complejo fundamentar la respuesta de el hermana yo te creo, por ejemplo, ¿no? El hermana yo te creo es bastante difícil a veces en las instituciones para llevar adelante. Entonces, el movimiento pedagógico de la educación sexual integral, estoy describiendo lo que está pasando, me parece interesantísimo. Si a eso le sumamos los sindicatos docentes que están comprometidos también en esto, y las universidades, porque nos estamos asociando, recién tuve una reunión con las compañeras del programa ESI de Tucumán, que son docentes también acá. Entonces, estas asociaciones, reitero, siempre demandando más presupuesto, siempre demandando por las políticas públicas, hacen que con la sencillez del conjunto, porque todavía no podemos cantar victoria ni nada por el estilo, pero en todo caso nos podamos reconocer y tengamos la convicción de que la posibilidad de cambiar a la educación, de hacerla más democrática, de hacerla más igualitaria, tiene una entrada fundamental por la ESI. No estoy diciendo que sea la única, pero políticamente, coyunturalmente, yo realmente creo que es una de las vías para hacer una educación popular, nacional, democrática y feminista, que es finalmente el proyecto que creo compartimos. Así que bueno, nada más, gracias.